queridos estudiantes. Es un placer para mí estar compartiendo con ustedes en este otro día de clases. Les habla su maestra Rubí Lorenzo. Un abrazo desde la distancia. Antes de iniciar con la clase del día de hoy, vamos a dar las gracias a Dios por el nuevo día que nos concede y a pedir la bendición y sabiduría necesaria para trabajar los contenidos del día. Pero antes, es importante recordar lo que hemos aprendido en el transcurso de la creación del proyecto de la semana pasada. ¿Recuerdas? Un estudio de video en casa, el cual estaba enfocado con el virus de la COVID-19. Con este pudiste utilizar las probabilidades estadísticas. Te sirvieron para poder obtener el porcentaje de letalidad de los diferentes grupos de riesgos. A la vez, estuviste trabajando y utilizando como herramienta las medidas de dispersión, con la cual pudiste determinar qué tan lejos o cerca se encontraban el uno de otros de la media. Ahora, me imagino que te preguntarás, ¿cuándo la maestra Rubí nos indicará qué tema vamos a trabajar en el día de hoy? En el día de hoy estaremos trabajando con los gráficos estadísticos. Te dirás, ¿y para qué me servirán los gráficos estadísticos en mi nuevo proyecto? En este nuevo proyecto necesitarás crear una infografía y los gráficos serán de mucha ayuda para ti. ¿Por qué? Pues mediante estos podrás recolectar, organizar y representar con la ayuda de tablas y gráficos las informaciones que vayas recolectando para la creación de tu infografía. Con la creación de este nuevo proyecto, la infografía, se busca a que respondas preguntas como ¿cómo ha afectado el embarazo en adolescentes al crecimiento poblacional de la República Dominicana? ¿Ha sido de manera positiva o de manera negativa? En clases anteriores estuvimos trabajando con los gráficos de barra. Ahora me pregunto, ¿conoces los demás gráficos? No. Pues vamos a verlos en el día de hoy. De acuerdo al tipo de variable que vamos a representar, las principales gráficas son las siguientes. Gráfico de barras. Gráfico de pastel o circular. Histograma. Polígono de frecuencia. Diagrama de dispersión o gráfico de dispersión. Tenemos una experiencia divertida y creativa. Para profundizar más sobre el gráfico de barras, acompáñame a ver el siguiente video, el cual nos mostrará los datos de manera más profunda sobre este tipo de gráfico. ¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de Escuela en Internet. ¿Alguna vez has visto este tipo de gráficos? Pues se llaman gráficas de barras y hoy hablaremos de ellas. ¿Estás listo? Pues comencemos. Una gráfica de barras es una forma de resumir un conjunto de datos por categorías. Muestra los datos usando varias barras de la misma anchura, cada una de las cuales representa una categoría concreta. La altura indica la frecuencia de un dato. Entre más grande sea el número de ese dato, más alta será la barra. Los gráficos de barras permiten representar información numérica de forma clara y ordenada.
para comunicarla a otras personas. Con la información representada en gráficos puedes interpretar más rápidamente y de manera visual la información, facilitando su posterior análisis. La gráfica de barras o diagrama de columnas, también así conocida, se puede dividir en varias secciones. Por ejemplo, el título de la gráfica es el nombre de la gráfica o el tema que trata esta. El eje horizontal es la categoría que se analizará en la gráfica. El eje vertical es el rango de valores que se pueden presentar. Y las barras o columnas, que son las frecuencias de un valor. Veamos cómo construir una gráfica de barras. Primero, necesitamos los datos que utilizaremos para construir nuestra gráfica. Ya tenemos los siguientes. Se le preguntó a los alumnos de quinto grado qué mascota tienen. 15 dijeron que tenían un perro, 7 un gato, 5 dijeron que tenían una ave, 2 un pez y 6 no tienen mascotas. En total se le preguntó a 35 alumnos. Ya que tenemos los datos, trazamos un eje vertical y un eje horizontal. El eje horizontal será para las categorías. En este caso, las categorías son las mascotas. El eje vertical se usará para los valores de frecuencia que pueden establecerse. Estos pueden ser de 5 en 5, de 2 en 2, de 10 en 10, como tú gustes, pero siempre iniciando del 0. En este caso, los valores del eje vertical los colocaremos de 5 en 5. Después, trazamos la barra o columnas. Recuerda que la altura dependerá de la frecuencia de los datos. Por ejemplo, la barra de categoría perros deberá llegar al 15, pues esta se repitió 15 veces. La barra gatos debe llegar al 5 y un poco más, pues el dato nos dice que 7 niños tienen un gato. Y así con todas las barras. La barra aves llega al 5, la barra peces llega al 2 y la barra no tienen mascotas llega al 5 y un poco más, pues el dato se repite 6 veces. Una vez terminada, agregamos el título, el cual nos dice de qué se trata la gráfica. Así que ya sabes cómo construir tu propia gráfica de barras la próxima vez que tú lo necesites. ¿Te gustó el video? A las informaciones que nos ha suministrado el video podemos agregar que los gráficos de barra se pueden crear o representar de dos formas distintas, de forma vertical o de forma horizontal. Todo va a depender de la preferencia que tenga la persona que lo diseñe. Me pregunto, ¿sabes qué es un gráfico de pastel? En este momento vamos a tener un video en el cual podemos profundizar la información sobre el mismo. Acompáñame. Una gráfica es un tipo de representación de datos, generalmente numéricos. A la gráfica circular también se le llama gráfica de pastel, de tarta, de torta o gráfica de 360 grados. Esta gráfica es una representación de una serie de cantidades y consiste en un círculo dividido en varios sectores o rebanadas cuyo tamaño corresponde a las proporciones de las cantidades. Los datos de esta gráfica generalmente se anotan en porcentaje. Para poder hacer nuestra gráfica circular, lo primero que necesitamos son los datos. En este caso, yo le pregunté a 40 personas cuál era su color favorito, así que hagamos nuestra tabla. Aquí tengo color, frecuencia, grados y la frecuencia relativa, que es el porcentaje. En colores tenemos rosa, amarillo, azul, verde y rojo. La frecuencia es la cantidad de personas que dijeron que les gustaba cada color. A 7 personas les gusta el rosa, a 11 el amarillo, a 5 el azul, a 15 el verde y a 12 el rojo. En total son 40 personas. Para poder hacer nuestra gráfica de pastel, tenemos que dividir nuestro círculo en grados. Como ya sabemos, un círculo tiene 360 grados y yo lo voy a dividir entre 40 personas que encuestamos y nos da como resultado 9. Esto quiere decir que por cada respuesta son 9 grados o por cada persona que contestó son 9 grados. En el caso del color rosa, son 7 personas por 9 grados, nos da un resultado de 63. En el amarillo, 11 personas por 9 grados, nos da un resultado de 99. En el azul, 5 personas por 9 grados nos da un resultado de 45.
En el verde, 15 personas por 9 grados nos da un resultado de 135. Y en el rojo, 2 personas por 9 grados nos da un resultado de 18. Si sumamos toda esta columna, en total nos dan 360 grados, que es el total de grados que tiene un círculo. Para poder representar nuestros resultados, tenemos que sacar el porcentaje de cada respuesta. Como todos sabemos, el total es el 100% y lo voy a dividir entre 40 y me da como resultado 2.5. Esto quiere decir que a cada respuesta le corresponden 2.5 puntos porcentuales. Si multiplico 7 por 2.5 nos da un porcentaje de 17.5. 11 por 2.5 nos da 27.5. 5 por 2.5 nos da como resultado 12.5. 15 por 2.5 nos da un resultado de 37.5 y 2 por 2.5 nos da un resultado de 5. Si sumamos toda esta columna nos va a dar como resultado 100, que es nuestro 100%. Una vez que ya tenemos nuestra tabla lista, es momento de comenzar a trazar nuestra gráfica circular. Vamos a ver cómo se hace. Pon mucha atención. Una vez que ya tengo mi tabla llena, la voy a poner aquí arriba, un poco más pequeña, para hacer mi gráfica de pastel. Lo primero que necesitamos es hacer un círculo y después utilizar nuestro transportador para medir cada una de las rebanadas. Si no sabes utilizar el transportador, en la caja de descripción te dejaré uno de mis videos en donde explico cómo se utiliza. Empezaremos con el color rosa y tenemos que hacer una abertura de 63 grados. ¡Listo! Ahora con el color amarillo y hay que hacer una abertura de 99 grados. ¡Aquí está! Ahora con el azul y hay que hacer un ángulo de 45 grados. Pasamos con el verde y hacemos un ángulo de 135 grados. Y terminamos con el rojo, que deben de quedar 18 grados. Una vez que ya terminamos nuestra gráfica de pastel y no nos sobró ni nos faltó espacio, pasamos a poner los porcentajes. En el rosa ponemos 17.5%, en el amarillo 27.5%, en el azul 12.5%, en el verde 37.5% y en el rojo 5%, que en total nos da el 100%. Facilísimo, ¿verdad? Lo importante de realizar una gráfica es que se puede apreciar de mejor manera los resultados de una tabla, además de ser un excelente instrumento para el resumen de datos, el análisis y la toma de decisiones. Después de ver el video, ¿qué es un gráfico de pastel? Un gráfico de pastel no es más que un círculo dividido en partes iguales que corresponden a la cantidad de variables o de categorías que se tienen como datos. Los gráficos circulares o de pastel comúnmente se utilizan para representar variables nominales. ¿Conoces el gráfico histograma? A continuación tenemos un video en el cual, mediante Daniel, conoceremos qué es un gráfico de barra. Acompáñame. El histograma es un tipo de gráfica estadística que se utiliza para comunicar información sobre las distribuciones de la frecuencia cuando se trata de datos continuos como tiempo, peso, tamaño, temperatura, etc. El histograma está formado por dos ejes. En uno se mide la frecuencia absoluta o relativa de los datos y en el otro se colocan los intervalos o clases en los que se agrupan. Veamos la siguiente situación. En una telesecundaria se van a seleccionar alumnos para una competencia deportiva. Así que se hizo la medición de la estatura de 30 estudiantes y se obtuvieron los siguientes resultados. Para poder analizar los datos obtenidos, conviene organizarlos por intervalos o clases. Estos se construyen tomando en cuenta tres elementos: el rango o recorrido de todo el conjunto de datos, la cantidad de intervalos que se construirán y la amplitud de estos. Comenzamos por calcular el rango o recorrido de todo el conjunto de datos. Ubicamos el valor mayor y el menor del conjunto de datos. En este caso, la estatura mayor es 1.85 y la menor 1.40. Restamos los valores y obtenemos un resultado de 0.45.
Esto indica que hay 45 centímetros de diferencia entre el mayor y el menor de los valores. Ahora, debemos definir cuántos intervalos tendrá nuestro histograma. Sería conveniente que las clases o intervalos incluyeran desde el valor 1.40 hasta un número mayor que 1.85, con el fin de asegurarnos de que todos los valores estarán dentro de un intervalo. En este caso, la cantidad de intervalos que determinamos es 5. Por último, para establecer la amplitud de los intervalos, se divide el recorrido o rango de los datos entre el número de intervalos deseados. Con esta división aseguramos que todos los intervalos tendrán la misma amplitud. Como 45 sobre 5 nos da 9, entonces la amplitud de cada uno de los intervalos será de 9 unidades. Elaborar una tabla como la siguiente ayuda a construir el histograma. Observen que además de que cada intervalo tiene una amplitud de 9 unidades, la suma de las frecuencias de los datos es igual a la cantidad total de alumnos a los que se midió su estatura. Una vez obtenidos el número de intervalos, su amplitud y la frecuencia, estamos listos para trazar el histograma. Cada intervalo tiene un límite superior y uno inferior, los cuales determinan su amplitud. Ahora analicemos el histograma. Podemos observar que la mayor distribución de estaturas está entre los valores 1.60 y 1.79, ya que dentro de ellos se tiene la mayor cantidad de estudiantes. O dicho de otra manera, 2/3 partes de los estudiantes tienen una estatura entre 1.60 y 1.79. Y si somos aún más precisos, la mayoría de estos alumnos está entre 1.70 y 1.79. Por otra parte, los dos intervalos de los extremos tienen la menor cantidad de estudiantes. Finalmente, el intervalo de 1.50 a 1.59 queda en tercer lugar, pues el número de estudiantes que tiene es 5. De aquí podemos concluir que la estatura de los alumnos de esa telesecundaria tiende en general a ser alta en comparación con el promedio de estatura de su comunidad, que es de 1.65 metros. Un histograma nos permite ver tendencias, distribuciones y comportamientos con mayor facilidad que en una tabla de frecuencias, pues la información numérica se representa gráficamente. ¿Pudiste aprender qué es un histograma? El histograma no es más que un conjunto de barras que vienen unidos uno del otro. Por eso se utiliza comúnmente para representar las variables continuas. También podemos agregar de información que la barra en un histograma viene identificada por la información que te atribuye o te determina la frecuencia simple de clase. Sin embargo, la anchura o base viene determinada por el intervalo de clase. Chicos, ahora continuaremos con el siguiente gráfico, el cual es el polígono de frecuencias. De igual forma, tendremos un video para poder expandir nuestro conocimiento en relación a este gráfico. Vamos, acompáñenme. Hoy hablaremos de los polígonos de frecuencia. El polígono de frecuencia es una gráfica que nos permite percatarnos de inmediato cómo están distribuidas las frecuencias de los datos que se quieran analizar. Vamos a ver cómo se construye. Esta tabla concentra los datos obtenidos en una determinada encuesta. El polígono de frecuencias nos ayudará a observar y analizar con mayor claridad la información. ¿Cómo podemos construirlo? El polígono de frecuencias se basa en el histograma, así que primero haremos un histograma con los datos de la encuesta. Como recordarán, cada columna se forma estableciendo intervalos o clases con la misma amplitud. Y la altura de las columnas está determinada por la frecuencia absoluta o relativa que corresponda a cada clase o intervalo. Ya que trazaremos un polígono, recordemos que todo polígono está compuesto por segmentos de recta. Y para determinar una recta se necesitan al menos 2 puntos. De ahí la necesidad de encontrar ciertos puntos en el histograma que sean la base para el trazo del polígono. Estos puntos se conocen como marcas de clase. Las marcas de clase corresponden al punto medio de cada intervalo, es decir, es igual al valor del límite inferior más el del límite superior entre 2.
Una vez determinada la marca de clase, se ubica en la base de cada intervalo y se traza una perpendicular hasta la parte superior de cada barra. Luego, se señalan las marcas de clase en la parte superior de cada barra. Por último, se unen con segmentos de recta todas las marcas de clase. Ahora, tracemos el polígono de frecuencias para una encuesta que se llevó a cabo entre algunos habitantes de una ciudad con el fin de saber cuánto tiempo invertían para llegar a su trabajo. Los resultados de la encuesta aparecen en la siguiente tabla. Primero construimos el histograma de nuestro conjunto de datos. Después determinamos la marca de clase de cada intervalo. Una vez obtenidas todas las marcas de clase, las ubicamos en la parte superior de cada barra del histograma. Unimos todas las marcas de clase para obtener el polígono de frecuencias. Pero aún no terminamos, pues se puede observar que los extremos del polígono de frecuencias quedan sueltos, es decir, no tenemos un polígono cerrado. Esto resulta natural, ya que no hay más marcas de clase antes o después de las clases que están al principio o al final. Para solucionar este inconveniente, en ambos casos se traza un segmento de recta de tal forma que parta de la primera y última marca de clase y termine intersecando el eje horizontal. De esta forma, cerramos en sus extremos al polígono de frecuencias. Gracias al uso del polígono de frecuencias, podemos visualizar con mayor facilidad la información que nos presenta. Analicemos la información del polígono para responder las siguientes preguntas. Según nuestra encuesta, para trasladarse desde su casa a su trabajo, ¿cuánta gente tarda entre 78 y 99 minutos? ¿Cuántos habitantes utilizan entre 89 y 110 minutos? ¿A cuántas personas se les entrevistó? ¿Cuánta gente emplea más de 99 minutos? ¿Cuántas personas utilizan menos de 67 minutos? Como ven, resultó sencillo encontrar todas las respuestas apoyándonos en el polígono de frecuencias. Queda una última cuestión. Ya que obtuvimos un polígono cerrado, observen que el área abarca la totalidad de los datos. Jóvenes, recordar que los polígonos de frecuencia se forman al unir los extremos de las bases de un diagrama de barras mediante segmentos. En este momento vamos a presentar nuestro último gráfico, el cual veremos en el día de hoy, y son los gráficos de dispersión. Los gráficos de dispersión se consideran o se utilizan como punto de referencia para la comparación entre dos datos. Estos se pueden verificar de manera vertical u horizontal. Pero para expandir nuestro conocimiento sobre dichos gráficos, por favor, acompáñenme a ver este video. Supongamos que en una fábrica de pintura se requiere investigar la relación entre la velocidad de agitación en el proceso de mezclado y el porcentaje de impurezas presente en la pintura. El primer paso consiste en recabar los datos. Debido a que debemos recolectar los datos por pares, creamos una tabla con dos columnas. En la primera colocaremos los datos correspondientes a la velocidad y en la segunda el porcentaje de impurezas encontradas. Para nuestro primer par de datos, ajustamos la máquina de mezclado a una velocidad de 20 revoluciones por minuto. Y al finalizar el proceso, medimos la cantidad de impurezas que presenta la pintura. Repetimos el proceso a distintas velocidades y medimos su correspondiente porcentaje de impurezas. Para elaborar la gráfica, en primer lugar trazamos el eje horizontal que corresponde a la variable que controlamos durante la recolección de datos, es decir, la velocidad de la máquina de mezclado. El eje vertical servirá de referencia para el efecto producido, en nuestro caso el porcentaje de impurezas. Ya que hemos establecido los ejes de la gráfica, señalamos con un único punto la intersección de cada uno de los pares de datos en nuestra tabla. Recordemos que podemos inferir el tipo de correlación que presentan los datos a partir de la forma en que están distribuidos los puntos de la gráfica. En nuestro ejemplo, estamos ante una correlación positiva, pues en términos generales, entre mayor sea la velocidad a la que opera la máquina de mezclado, es mayor la cantidad de impurezas que encontramos en la pintura.
La gráfica de dispersión nos ayuda a conocer la correlación que existe entre un fenómeno y su resultado. En caso de que no exista correlación entre las dos variables, podríamos realizar un nuevo diagrama de dispersión para buscar otra variable de causa. Mis queridos estudiantes, hemos llegado a la conclusión de la clase del día de hoy. Estuvimos viendo, identificando, caracterizando los diferentes gráficos que son más comunes en el uso de la estadística. Dentro de estos podemos mencionar el histograma, el polígono de frecuencia, el gráfico de barra, el diagrama de dispersión y el gráfico de pastel. No olviden recordar que un gráfico no es más que una representación artística de los datos que tenemos y hemos estudiado de manera ya descriptiva mediante las tablas. Simplemente busca el gráfico facilitar que la persona que ve nuestro trabajo pueda identificar y entender cuáles fueron los resultados obtenidos en el estudio realizado a los datos o variables. Recuerden que para afianzar los conocimientos adquiridos en el día de hoy, deben realizar las actividades de su cuadernillo. De igual forma, mis amados estudiantes, como siempre es un placer estar con ustedes y compartir otro día más de clase. No olviden, por favor, usar sus mascarillas, verificar a que sus familiares de igual forma se protejan y cumplir con el distanciamiento social. Nos vemos en una próxima entrega. Recuerden, estuvo con ustedes su maestra Rubí Lorenzo y no olviden un abrazo desde la distancia.